¿Estás buscando un propósito en tu vida? ¿Quieres vivir libre de culpa y temor? Bienvenidos a Conéctate a la Vida, donde te ofrecemos al Jesús auténtico, la única fuente de gracia y amor. Y aquí está Elizabeth Talbot con Gustavo Squarson. Hola, soy Elizabeth Talbot. Hola, y yo soy Gustavo Squarson. Y bienvenidos a nuestro programa, que estamos haciendo una serie completa del tema No temas. Qué lindo tema, ¿no? Es buenísimo y la serie está buenísima y me parece que va a ayudar muchísimo. Sí, porque resulta que saben que en la Biblia tenemos esa exhortación de Dios de que no tengamos miedo. Algunos la han contado. Me lo dijiste esta mañana. Hay 365 no temas, uno para cada día del año. ¿Qué te parece? Qué bárbaro. Me parece que nosotros como seres humanos tenemos mucho miedo. Y entonces Dios decidió muchas veces decir, no temas porque estoy contigo, no temas porque no te dejaré solo, no temas. A tal punto que lo pone uno para cada día. Así que cuando te levantes, sí, tenés que elegir alguno. Porque el miedo es una de las cosas que más te paraliza en la vida, ¿no? Sí, hay miedo a tantas cosas. Nosotros vamos a hacer una serie de varios temas, de diferentes historias en la Biblia que dicen no temas. Y cada uno va a tomar un diferente lado del miedo, ¿no? Porque hay miedo al futuro, hay miedo a lo que nos pasó en el pasado, hay miedo al presente. Y ojalá que cada uno de los que están escuchando ponga el dedo, ¿no es cierto?, en ese no tema, porque Dios le está hablando específicamente a él. Exacto. Así que esta semana vamos a hacer historias que vienen del Pentateuco y de Josué, o sea que de los primeros 5 libros de la Biblia y del libro de Josué, en el que Dios les dijo, pueden elegir la fe sobre el temor, no necesitan vivir con miedo por más que haya situaciones. A ver, de nuevo la frase, la fe sobre... Me gustó. Okay. Elegir la fe sobre el temor. Así que todos tenemos la elección, siempre, no importa en qué circunstancia estamos, de elegir la fe en vez del temor. Qué bueno saberlo, porque cuando vos estás en el medio del miedo, sí, es imposible ver la luz al final del túnel y nunca tenés la capacidad de saber que tenés la elección. Qué bueno saber eso. Sí, siempre tenés esa elección. ¿Tuviste alguna vez en alguna circunstancia en la que te dio miedo y tuviste que, el tema de hoy es no temas las promesas de Dios, que tuviste que decir, bueno, Dios prometió esto, así que con eso me voy a quedar, aunque lo que veo es otra cosa? Tuve una situación que me llevó tiempo poder entenderla cuando era bastante joven. Ok. Un montón. Hace muchos años atrás. No vamos a hablar del tema ese, pero bueno. En la cual yo jugaba deportes y mi rodilla se me enfermó y nadie sabía lo que tenía. Fui a 20.000 especialistas. Bueno, está un poquito exagerado. Sí, varios exagerados. Sí. Varios especialistas. Sí. Es una manera de decir que para mí, a la edad que tenía, Fui a un montón. Claro, ¿viste? Sí. Y el último me dijo, le dijo a mi mamá, no sabemos lo que tiene, es muy probable que tenga cáncer. Ay. Y lo más seguro es que no vuelva a caminar. Entonces, imagínate, a los 16 años, en plena euforia deportiva y juvenil, sí, viste, yo me acuerdo esa noche cuando tenía la rodilla hinchada, tirarme a la cama y decir, Señor, bueno, que sea lo que Dios quiera, pero lo entiendo ahora, viste, en ese momento era difícil. El miedo, por ejemplo, el miedo de no jugar ya con eso. Con eso ya era mucho. Si me hubiera dicho caminás, pero no va a jugar más, después agregarle el hecho de no poder caminar, viste, y agregarle el hecho de que la gente me estaba medio diagnosticando algo, porque no sabían lo que tenía. Entonces, el miedo de esa noche lo recuerdo como una noche fatal. Sí. Y ahora que tenés 80 años, seguís caminando re bien. No, Gustavo no tiene 80 años, para los que no lo ven, tiene muchos menos. Es más, es menor que yo, así que voy a dejar ese tema. Hoy vamos a hacer No temas las promesas de Dios. Vamos a estudiar una historia de Abraham, uno de los primeros patriarcas que tenemos en la Biblia, que nadie sabe que él en un momento tuvo miedo y que Dios le tuvo que decir no temas. Así que hoy vamos a ir a Génesis, desde el principio de la Biblia al capítulo 15, donde encontramos una cosa que la mayoría de la gente no sabe, que Dios le tuvo que decir a Abraham que no temas. ¿Por qué te parece que Abraham tenía miedo de algo? Si Abraham tenía todo. Bueno, yo creo que le pasó como mi historia. Tuvo todo al final, pero en el proceso en el cual Dios te va moldeando, los miedos forman parte de la estrategia enemiga para poder desanimarte, ¿no? Desanimarte, ¿no? Claro. Una de las razones por las que estamos haciendo esta serie es porque sabemos todos que hay muchas razones para tener miedo. Uno pone las noticias y ya tiene miedo por todo lo que está pasando. Así que en un momento uno tiene que entregarse a que Dios sabe la vida de uno y va a estar con la presencia de Dios con nosotros. Pero Dios le tuvo que dar un pacto a Abraham y empezó, vamos a leer en el capítulo 15, versículo 1 y 2, cuando Dios le dice que no tema.
Después de estas cosas, dice Génesis 15:1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en una visión, diciéndole, no temas. Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será solamente grande en sobremanera. Sí, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es Eliezer. Resulta que Dios le había prometido a Abraham un hijo, pero se está poniendo viejito Abraham y parece que le agarra un poquito de miedo de que no va a tener descendencia. ¿Qué va a hacer Dios? Y entonces Dios empieza, yo soy tu benefactor, soy tu escudo, soy tu esto, soy tu lo otro. Y dice Abraham, ¿y qué está hablando? No entiendo. Claro, y en aquella época el no tener hijo era una cosa grandísima, ¿viste? Grave, para tener miedo, porque no tenías seguridad social al final de tu vida, ¿no? Exacto. Para no tener hijos quería decir que no solamente no ibas a tener descendencia, sino que no ibas a dejar un legado en esta tierra, que tu fortuna y a quién iba a ir. Entonces Abraham empieza, en este tiempo empieza a buscar una solución. Dice, ¿será que estás hablando de Eliezer? Y Eliezer era su... Ahora viste que la tendencia del ser humano siempre es esa, ¿no? Cuando Dios como que medio retrasa su promesa, uno mete mano. Claro, viste, busca una alternativa y siempre te va re mal. ¿Viste? Sí, eso le pasó a Abraham muchas veces, que le quiso ayudar a Dios con no, yo estaba hablando de mí. No de Abraham. Sí. Pero resulta que a Abraham le pasó muchas veces, le pasó más tarde también a Jacob, le pasó a mucha gente que quiso ayudar a Dios, ¿no? Sí. Y entonces Dios me encanta porque le dice, bueno, te voy a mostrar cómo va a ser tu descendencia, y lo llevó afuera. Versículo 4 y 5, si lo quieres leer. Claro. Dice, luego y vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará hablando de Eliezer, el siervo de él. Claro, ok. Sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera, fíjense lo que dice, y mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Así que, Abraham, ya no me digas más nada, porque yo te estoy diciendo que no temas, porque los planes que tengo para vos son mucho más grandes de lo que alguna vez te imaginaste. Mirá las estrellas, ¿cuántas son? Si las puedes contar tu descendencia. Claro, pero viste, la frase tuya de la fe sobre el temor no es una parte teórica, sino una parte experiencial. Dios lo llevó afuera y le dijo, mirá. O sea, si vos estás en el medio de un temor, de un miedo, viste, de algo que te está opacando tu vida, no es algo simplemente que vos tenés que leerlo, ¿viste? Sí. Leerlo en la Biblia no es suficiente en este momento. Exacto, hay que decir, bueno, yo voy a creer que este Dios está conmigo, aunque en este momento no vea por las circunstancias. Y quizás mirar para un lado donde no estás mirando. Abraham claro, tuvo que mirar al cielo. Tuvo que mirar al cielo, a la estrella, capaz que la solución está en algo que Dios te quiere mostrar alrededor tuyo. Bueno, y aquí Abraham se convierte en lo que llamamos el padre de la fe. No hay ningún versículo en toda la Biblia que le precede al versículo 6, que es el primer versículo que tenemos en la Biblia, donde dice que se le fue contado por justicia el hecho de que él creyó. Este es el primer versículo de la justificación por la fe que decimos, que cuando Dios te dice algo y vos le crees, Él te lo cuenta como que sos justo delante de Él. Ya te lo acredita en tu cuenta, ¿no? Sí, solo por haber creído, no porque hiciste algo, sino porque creíste algo. Y entonces el versículo 6 es uno de los más importantes de la justificación por la fe. Si lo quieres leer. Abraham dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Después esto lo va a hablar Pablo, lo va a hablar el salmista, van a hablar de cómo Dios justifica no por lo que uno hace, sino por lo que uno cree. Cuando cree en la palabra de Dios. En este caso, no temas las promesas de Dios. Así que Dios va a hacer un pacto en ese mismo momento con Abraham. Y me encanta el hecho de que siempre la introducción, tanto en el versículo 1 como en el versículo 7, que empieza ahora, lo primero que hace Dios es introducir quién es Él. Yo soy Jehová. Así que vamos a empezar con eso, dice Dios siempre, cuando da un pacto. Claro, porque Liz, las promesas de Dios están basadas en su carácter y su carácter está expresado en su nombre. Sí. Entonces, lo primero que dice, este es el que está haciendo contigo el pacto, ¿no? Es como cuando tu nene confía en vos por lo que vos sos. Yo soy tu papá. Sos tu papá, así que ahora te digo lo que voy a hacer. Y al de vos decirle a tu nene, a tu nena, yo soy tu papá, hay un montón de experiencia detrás. Es verdad, papá estuvo acá. Acá, me quiere, etcétera, etcétera. Y entonces él va a ser uno de los pactos más interesantes que va a seguir, por supuesto, por toda la Biblia. En este caso, le hace la promesa
qué va a pasar con su descendencia. Y entonces pasa algo bien raro, si tienen tiempo de leerlo. Dios corta un animal por la mitad que en aquel tiempo se usaba para hacer un pacto. Como ahora escribimos documentos, pero en aquel tiempo no era así. Y entonces pasaban ambas personas del pacto por medio de los dos animales, de las dos partes. Pero en este caso va a pasar Dios solo. Le va a dar un sueño a Abraham y la llama de la presencia de Dios va a pasar como diciendo, este pacto lo voy a hacer, no importa lo que pase, yo me estoy comprometiendo que va a haber una descendencia que va a traer redención. O sea que él está garantizando. Es unilateral el pacto. Sí. Ok, a ver, explícame. Sí, unilateral en el sentido de que porque existen contratos, ¿no? Okay. Que si vos haces esto, yo hago esto. Claro. En el caso de Dios haciendo un plan para redimir el mundo, es unilateral. O sea, Él va a redimir el mundo sí o sí, a través de la descendencia de Abraham. No todos van a elegir ese pacto, pero él está diciendo, yo acá estoy haciendo un pacto con Abraham. Claro, cuando hacemos un pacto entre dos personas, una puede fallar, una no puede cumplir. Eso es más un contrato. Claro, pero cuando Dios te hace un pacto, él decidió, en este caso... Sí. Interesantísimo, es muy bueno. Interesante. Sobre todo porque te da una seguridad absoluta. Dios nunca falla, Dios nunca llega tarde, Dios nunca... Exacto, y no solo eso, sino que le da la profecía que su descendencia va a estar 400 años y después, si tienen tiempo, lean del versículo 12 al 16. Que dice van a estar en esclavos, etcétera, etcétera, pero después va a venir uno que los va a redimir, ¿no? Y el resto de la historia, por supuesto, ustedes saben que Jesús, el Mesías, iba a venir del pueblo de Israel, que eran descendientes de Abraham. ¿no? Claro. Y entonces, este pacto unilateral es muy importante, y hay un versículo que me gustaría que leas, versículo 18, si querés. ¿Cómo no? Sí. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Así que no solo le dijo lo que iba a pasar con su descendencia por 400 años y todo lo demás, sino que geográficamente le dio un mapa. Le dijo, eventualmente tu descendencia va a estar desde el río grande de Egipto hasta el Éufrates. Y no sé si sabes cuándo se cumplió esa profecía del territorio. A ver, contame. Solamente bajo el rey Salomón. El rey Salomón tuvo el territorio más grande, que fue de Egipto al río Éufrates. Y ahí fue cuando, por supuesto, Dios ya lo había profetizado y lo había prometido. Pero el tema más importante que tenemos aquí en estas promesas es el de la justificación por la fe, que eventualmente Pablo va a agarrar en Romanos 4 y va a decir, ¿se acuerdan del patriarca Abraham? Él fue justificado no por lo que hizo, sino por lo que creyó. Por eso es tan importante que entendamos que lo que creemos realmente nos da el punto de vista de nuestra vida. Claro, pero el creer es justamente ver la vida desde el punto de vista de Dios. Exacto. ¿Viste? Es subirte a un nivel donde el panorama de la vida cambia completamente el sentido cuando vos lo mirás y vos decís, Dios. Sí. Inclusive, vos me estás diciendo, entre Abraham y Salomón, la verdad que no tengo idea de cuántos años habrán pasado. Sí, hay varios. Bastantes años, pero Dios cumplió. Exacto. Entonces, ¿viste? Yo tengo muchos problemas, Liz, con el tiempo de Dios. Sí, y eventualmente uno tiene que decir, bueno, le voy a dejar que Dios haga su tiempo porque el mío nunca está de acuerdo con el de Dios, ¿no? Y el tiempo de Dios siempre es el adecuado. Sí, y el tiempo lamentablemente también se nos está yendo y ya tenemos que terminar el programa, pero la fe es algo que no es solamente la forma que somos salvos, sino la forma que vivimos todos los días en el medio de las cosas que nos podrían dar miedo, eligiendo la fe sobre el temor. Estaba leyendo el otro día, Liz, de que la fe para el israelita no era simplemente un montón de doctrinas, sino un estilo de vida. Exacto, una forma de ver el mundo. Claro. Así que Abraham se miró a sí mismo, miró a su esposa, vio que los dos estaban en edad y entonces miró a las estrellas y dijo, voy a confiar en las promesas de Dios. Y esperamos que hoy, si estás en un momento difícil, llegues a creer que Dios ya ha prometido que te va a salvar y que va a estar contigo. Así que siempre elige la fe sobre el temor. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Conéctate a la Vida. Para devocionales, videos, libros en audio y mucho más, te invitamos a que bajes nuestra aplicación Jesús 101 y que visites nuestro sitio de internet jesús101.tv. Nuevamente, jesús101.tv. Hasta pronto y recuerda que con Jesús puedes vivir sin temor.